transformaciones más significativas del proceso de globalización fue el cambio en el rol del Estado. Desde 1930, el Estado benefactor había cumplido con dos objetivos fundamentales que permitieron la expansión del capitalismo. 1. Mejoró las condiciones de vida de los trabajadores mediante un incremento real de los salarios para aumentar el consumo de bienes e intercedió en los conflictos entre los empresarios y los empleados. A partir de 1970, el Estado neoliberal procuró brindar las condiciones necesarias para atraer inversiones de capital y facilitar la instalación de empresas multinacionales en sus territorios. Esta situación determinó que su accionar estuviera muy condicionado por estas empresas, además cumpliendo directivas de organismos internacionales como el FMI, es decir, el Fondo Monetario Internacional, y la Organización Mundial del Comercio, OMC. Muchas veces los estados han aplicado políticas que perjudicaron a grandes sectores de la población. La crisis económica de 1973 inició un proceso de concentración de la riqueza y el poder y dio un gran impulso a las empresas multinacionales, en especial a las de los sectores financieros, energético, automotriz, farmacéutico y de materias primas, que crecieron a un ritmo acelerado y lograron absorber a empresas más pequeñas. De ese modo, muchas de ellas concentraron poder y capital, superando incluso el PBI de algunos países. En cuanto a los países centrales y países periféricos, históricamente los países han sido clasificados y agrupados según diversos criterios. Durante la Guerra Fría, aquellos que respondían al liderazgo de los Estados Unidos integraban al primer mundo. Los aliados de la Unión Soviética y el bloque socialista conformaban el segundo mundo, y se reservaba la noción de tercer mundo para denominar a los países no alineados. De acuerdo con su desarrollo económico, su capacidad industrial y el rol dentro de la División Internacional del Trabajo, los países han sido clasificados como desarrollados y subdesarrollados o en vías de desarrollo. La teoría de la dependencia, surgida en la década de 1950 en América Latina, diferenció entre países centrales y periféricos y puso el acento en las desigualdades sociales y económicas existentes del mundo. Según esta teoría, ambos grupos de países tienen características distintivas que podemos resumir de la siguiente manera. Los países centrales tienen población con altos niveles de salario, gran consumo y bienestar social, elevada capacidad productiva, grandes inversiones en investigación y desarrollo de alta tecnología, especialización en actividades económicas y empleos de alta calificación. Los países periféricos, en cambio, tienen una población con bajos niveles de salario y bienestar, grandes contrastes sociales, limitada capacidad productiva, especialización en actividades y empleos de baja calificación. Desde el comienzo del siglo XXI, debido a las transformaciones económicas, políticas, sociales experimentadas en el mundo, ya no fue posible definir tan claramente a los Países Bajos en estas dos categorías. Si bien los países centrales, origen de la revolución tecnológica, siguen siendo los mismos, Estados Unidos, la Unión Europea, con Alemania a la cabeza y Japón, la periferia ha sufrido transformaciones. Algunos países periféricos han ido diferenciándose con niveles de desarrollo tecnológico más elevados, como en el caso de los de Asia Oriental, o niveles intermedios como los países latinoamericanos emergentes y niveles bajos como los del África subsahariana. En los últimos años, las periferias de mayor desarrollo y diversificación como en China, India o Brasil han logrado exportar productos tecnológicos de buen nivel. Estos países se vieron favorecidos por la dispersión territorial de la producción, es decir, la instalación de distintos eslabones de la cadena productiva de las empresas multinacionales y fueron generando una especialización productiva. Por su parte, los países centrales son exportadores de manufacturas de alta tecnología y de servicios avanzados como los de consultoría para empresas y bancos. Si se observan los indicadores económicos de diferentes países del mundo, se puede comprobar que desde el inicio de la globalización, la brecha entre países ricos y pobres se ha profundizado. Los países centrales desarrollan las tres actividades más importantes del capitalismo globalizado: la gestión y el gerenciamiento de las empresas,
la coordinación de los flujos financieros y la innovación tecnológica en avanzados centros de investigación. En estos países se localizan las casas matrices de las empresas más importantes, además de los principales bancos, y las bolsas comerciales que definen los precios de las exportaciones. En este contexto, mientras las fronteras entre los países son derribadas para que las grandes empresas operen sin límites territoriales, por otro lado, estas fronteras son cada vez más impenetrables para las personas que buscan un lugar donde vivir mejor. Ante el temor por la llegada masiva de inmigrantes de los países periféricos, los estados han desarrollado medios para limitar al extremo el ingreso a sus territorios. Por su parte, ante el mismo temor, la población de estos países ha desarrollado actitudes de racismo y xenofobia que en muchas ocasiones derivaron en episodios de violencias. Con respecto a las corporaciones transnacionales, las grandes empresas presentes en muchos países del mundo, mediante filiales que producen y comercializan sus productos y servicios, también son conocidas como corporaciones multinacionales o transnacionales. En los últimos años, estas empresas han logrado un crecimiento tal de las 100 economías mundiales más grandes, 51 son corporaciones de este tipo y solo 49 corresponden a países. Las ganancias de 200 de estas grandes empresas o grupos empresarios equivalen al 27% del PBI mundial. Sus actividades se extienden a todos los rubros de la economía. Aunque las corporaciones de negocios modernos surgieron al inicio de la etapa capitalista, podemos afirmar que recién en el siglo XX tomaron la dimensión que tienen actualmente. Con ayuda de los estados, iniciaron un proceso de transnacionalización y se dispersaron por todo el mundo. Sus nombres son reconocidos por la población mundial, sin importar las diferencias culturales, ya que su penetración comercial se produce a nivel global. Las corporaciones son tan poderosas que muchas veces logran tener influencia sobre las decisiones políticas de los países. Durante la crisis económica de 2008, se generó un debate acerca del rol y el funcionamiento de estas empresas, acusadas de ser las responsables de la crisis. La discusión se centró en el rescate llevado a cabo por los estados para evitar mayores problemas en la economía, ya que ese rescate, en definitiva, fue solventado con los fondos de toda la sociedad. Las principales corporaciones del mundo surgieron en los países industrializados más ricos. Una de las estrategias que aplican es la de diversificar sus negocios. Por lo tanto, sus inversiones se distribuyen en diferentes actividades y rubros de la economía. Por ejemplo, pueden desarrollar negocios en el sector agropecuario y a la vez ser propietarios de un banco y un medio de comunicación. En la última década han surgido nuevas multinacionales en países como Brasil, India, China, Sudáfrica y México. Y el escenario económico mundial se ha ido transformando rápidamente. Muchas gracias por haber participado en una nueva clase virtual. Saludos.